Los aztecas han cautivado la imaginación de muchos debido a su rica historia, su poderoso imperio y sus notables avances en el arte, la cultura y la guerra. Profundicemos en los anales del tiempo y exploremos su fascinante viaje, paso a paso. El Imperio Mexica o Triple Alianza, llamado también Imperio Azteca y, con más precisión, Imperio Tenochca, fue una unidad política compleja y multiétnica que existió en el área central de Mesoamérica durante el posclásico tardío hasta la conquista española. Formalmente, estaba integrada por los dominios de la Triple Alianza, conformada por Texcoco, Tlacopan y México Tenochtitlán, la cual se estableció a partir de las facciones victoriosas de una guerra civil que se libró entre la ciudad de Azcapotzalco y las antiguas provincias tributarias de la misma. Los mexicas fueron una tribu de nómadas que formaron uno de los imperios más grandes e importantes de la América precolombina en solo 200 años. Tenían la mejor tecnología que se podía obtener dadas las condiciones en que vivían, como acueductos, palacios, pirámides y templos que se alzaron como tributo a sus dioses, y como testimonio de poder para la humanidad. A pesar de la concepción inicial del imperio como una alianza de 3 ciudades-estado autónomas, Tenochtitlan rápidamente se convirtió en dominante militarmente. Hacia el siglo XIII los mexicas se asentaron en Chapultepec, desde donde fueron expulsados por una coalición de enemigos. Luego de ser expulsados constituyeron su asentamiento definitivo en Tenochtitlan hacia 1325. Tenochtitlan se transformó en la principal ciudad de la zona, formando alianza con otras 2 ciudades de habla náhuatl, Texcoco, Acoluas, y Tlacopan, tepanecas. La fundación y posterior expansión de la Triple Alianza tuvo lugar en 1430, una vez fue derrotado Azcapotzalco, capital del imperio tepaneca, hasta entonces dominante en el Valle de México. Azcapotzalco fue vencido por la alianza de mexicas, acoluas y tlacopanecas, hasta entonces todos ellos vasallos suyos. Esta alianza, conocida como Triple Alianza, logró desarrollar un gran poderío militar. Con Moctezuma II, los mexicas se habían transformado en uno de los principales imperios que dominaba un vasto territorio y millones de súbditos. Los aztecas se establecieron en México Tenochtitlan en el centro del Valle de México, expandiendo su control hacia ciudades-estado ubicadas en los actuales estados de México, Morelos, Veracruz, Guerrero, Puebla, Oaxaca, la costa de Chiapas e Hidalgo. La expansión de los mexicas coincidió con el florecimiento de una tradición ideológica de carácter interétnico que vinculó a pueblos que hablaban lenguas e idiomas diferentes. Este lenguaje artístico comunicó historias, deidades y ritos en los que coincidieron ancestrales mitos y tradiciones. Cuando los conquistadores españoles llegaron en 1519, las tierras de la Alianza eran gobernadas efectivamente desde Tenochtitlan, mientras que los otros miembros de esta habían asumido roles subsidiarios, ya que, en los hechos, los mexicas ostentaban el poder central. El culto imperial, específicamente, fue el de Huitzilopochtli, el dios patrono guerrero distintivo de los mexicas. El estado mexica fue una teocracia encabezada por el Huitlatoani, gobernante máximo electo por un consejo integrado por representantes de los 20 grupos de personas emparentadas o clanes en que se dividía la sociedad. Cuando el Tlatoani debía tomar decisiones fundamentales, por ejemplo la declaración de la guerra, deliberaba con algunos asesores. El más importante fue el Cihuacóatl, quien colaboraba con él en el gobierno y lo reemplazaba en caso de ausencias. En los niveles inferiores había muchos funcionarios, entre ellos, los jueces encargados de vigilar el cumplimiento de las normas, y los guardianes de los depósitos de armas. La figura política principal era el Tlatoani, una especie de monarquía hereditaria, de origen tolteca, que gobernaba con un consejo de nobles prominentes. El Xihuitlatoani o Tlacatecutli era el máximo gobernante. Se le consideraba representante de los dioses. Otros altos mandatarios eran, el Cihuacóatl era una especie de coemperador. Se encargaba de la administración tributaria, los asuntos religiosos y las apelaciones judiciales. El Tlacochcalcatl y el Tlacatecatl eran jefes del ejército. El Huitzcahuatlailotlac y el Tizociahuacatl eran jueces principales. Un Cuautlatoani era un gobernador militar impuesto en una provincia. Un Calpixqui era un oficial encargado de supervisar el pago de tributos provinciales. Un Tecutli era un señor noble. Los principales tribunales judiciales se establecieron en México Tenochtitlan y en Texcoco, en donde debían dirimirse los pleitos territoriales y criminales que no tenían solución con la justicia local y administrativa cada uno de los altépetl. Una estructura similar se conservó en las poblaciones indígenas después de la conquista de México. Los mexicas tenían una organización judicial jerarquizada, que variaba del tecutli, especie de juez de elección popular, para un lapso de un año, competente para conocer de negocios menores, hasta un tribunal de 3 jueces vitalicios, diríamos hoy profesionales, designados por el Cihuacóatl. Las resoluciones podían ser reclamadas, apeladas con mejor técnica jurídica, ante el Tribunal del Rey. En Texcoco la justicia era administrada en el Palacio Real, que contenían 3 salas con un total de 12 jueces designados por el monarca, quienes podían apelar, asistido de 2 o 3 nobles. Además funcionaban jueces de menor grado, distribuidos por todo el territorio. También hubo tribunales de comercio encargados de resolver litigios surgidos en los mercados, llamados tianguis.
El procedimiento era oral y a veces se documentaba mediante jeroglíficos. La sociedad se dividió en 20 clanes llamados calpullis, donde la religión influía de un modo preponderante, constituidos por grupos de personas vinculadas por parentesco, divisiones territoriales, la advocación a un dios en particular, y continuación de antiguas familias unidas por un lazo de parentesco biológico y religioso que derivaba del culto al dios titular. Cada clan contaba con tierras, un templo y un jefe o calpuyek. Se dividían en 3 clases: nobles, gente común y esclavos. Los pipiltin nobles eran la élite dirigente que controlaba tanto el gobierno como la religión. Pagaban tributos y tenían tierras propias que eran trabajadas por los campesinos. Efectivamente, existían privilegios los cuales no podían ser alcanzados, aun siendo noble, si no se cumplían ciertos requisitos. En el ámbito militar, un noble no podía entrar en las órdenes de los guerreros jaguar, o celomé, o águila, cuacuautín, sin haber mostrado sus habilidades en combate, necesitando capturar a más de 4 enemigos en batalla. De hecho, la gente común que había alcanzado estatus de noble a través de su carrera militar, también podía entrar a estas órdenes. Aún así, la mayoría de miembros de estas órdenes eran nobles, pues factores como la calidad de su entrenamiento, los oficios de sus padres y sus conexiones con guerreros veteranos les daban una ventaja. Según el historiador Rosa Sig, existían rangos militares inalcanzables por la gente común, incluso por los que habían conseguido estatus de noble. Un probable ejemplo de ello es el caso de los guerreros otomíes, quienes eran superiores a las órdenes jaguar y águila. Así piensa que este rango, probablemente, no era alcanzable por gente común, aunque también se ha sugerido lo contrario. También, distinguiendo a los nobles de los cuaupipiltin, existían diferencias en los uniformes de los guerreros jaguar y águila. Los de los nobles estaban hechos de algodón y plumas, mientras que los cuaupipiltin traían uniformes hechos de cuero. La gente común conformaban la mayoría de la población. A este grupo de la gente común pertenecían los artesanos, los comerciantes y los campesinos o el simple pueblo. La mayoría vivía con muchas restricciones impuestas por las clases más altas. Por ejemplo, incluso tenían restringida la vestimenta, pues a la mayoría, especialmente a los que no eran guerreros, se les prohibía vestir algodón, joyas o calzado. Los esclavos eran prisioneros de guerra, personas que habían cometido un delito o bien personas con grandes deudas a las que no les era posible pagar a corto plazo, y se autoempleaban como sirvientes de aquellos a quienes les debían. A excepción de otras sociedades con esclavitud, donde se veía un gran número de esclavos trabajando en los campos, solo una muy pequeña parte de la población mexica era esclava, al menos en zonas rurales. Los esclavos masculinos realizaban trabajos, y tenían derecho a casarse y a poseer propiedad. Los derechos de las mujeres son menos claros, y normalmente eran usadas para hacer servicios sexuales y para ser concubinas. Aunque el concubinato era mal visto por la sociedad, el adulterio aún así era castigado con la pena de muerte, y la poligamia solo estaba permitida para los que se distinguían en los campos de batalla, según López Austin. La economía era próspera. En primer lugar, su control sobre los otros pueblos les permitía contar con abundante mano de obra. La organización económica mexica estaba regida por el calpulli, un grupo de familias a las cuales se les asignaba una cantidad de tierras para trabajarla, de forma que la producción se repartía entre las familias, el Estado, los sacerdotes y el jefe del calpulli. Por otra parte, el cobro de tributo hizo que los mexicas tuviesen abundancia de materias primas y productos. Otro factor que posibilitó la prosperidad fue la utilización de avanzadas técnicas agrícolas. El comercio de los mexicas se basaba principalmente en el trueque. Además que posiblemente habrían existido ferias en el imperio al igual que en el imperio incaico. Normalmente los comerciantes mexicas intercambiaban productos de Tenochtitlan y alrededores para conseguir productos de lujo de las otras ciudades y naciones. Por la cantidad de población y los datos indirectos se cree que Tenochtitlan en su época de esplendor era el mercado más grande del mundo, y se ubicaba en la plaza central de Tlatelolco. Comercializaban con esclavos, prisioneros de guerra, cacao, frutas exóticas, etc. Los mexicas usaron el sistema de cultivo conocido como chinampas, y con este sistema llevaban la tierra al agua. Lo hacían de la siguiente manera: clavaban 4 estacas de ahuehuete en las tierras pantanosas y formaban un rectángulo. Lo llenaban con varas y tiras de pasto y lo cubrían con lodo. Las estacas arraigaban y retenían la tierra en los bordes. La chinampa absorbía el agua del lago y el lodo servía de abono. De este modo sembraban varias veces al año. También construyeron terrazas de cultivo en las zonas montañosas. Usaban abonos vegetales y animales. La generación de excedentes, producto del cultivo de chinampas, permitió el desarrollo del comercio de artículos artesanales. Intercambiaban objetos labrados en oro y plata, cerámica, adornos de plumas y tejidos de algodón. En el México prehispánico no había un tipo de moneda usado de manera oficial, pues la mayoría de adquisiciones se hacían mediante trueque.
El cacao era ampliamente usado como moneda en la época prehispánica, a tal punto que hubo una crisis en el imperio relacionada con la falsificación de granos. Como se puede observar, el cacao continuó siendo usado como moneda oficial a lo largo del siglo XVI, décadas después de la conquista, a pesar de que la Casa de Moneda de México se fundó en 1535, y se comenzaron a acuñar las primeras monedas de plata oficiales al año siguiente. En cuanto a su religión, los mexicas eran politeístas. Los dioses mexicas se consideraban polifacéticos ya que no tenían un lugar definido, ellos los ubicaban en el cielo, y creían que tenían un carácter bondadoso o maléfico. En algunos de sus rituales los sacerdotes arrancaban el corazón del prisionero para que su sangre bañara el suelo, pues se suponía que aumentaba la fertilidad de la tierra y la probabilidad de lluvia. Su dominio tuvo un final trágico con la llegada de los conquistadores españoles liderados por Hernán Cortés. La introducción de la viruela, el armamento superior y la alianza española con los enemigos nativos, los tlaxcaltecas y totonacas, entre otros pueblos indígenas, llevaron a la caída de Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521. La palabra azteca en el uso moderno, no fue usada por mexicas de la Triple Alianza para referirse a sí mismos, sino a sus antepasados. Se ha utilizado de diversas maneras para referirse al imperio de la Triple Alianza, a las personas de habla náhuatl del centro de México antes de la conquista española, o específicamente a la etnia mexica de las personas de habla náhuatl. El nombre proviene de una palabra náhuatl que significa gente de Aztlán, que refleja el lugar mítico de origen de los pueblos nahuas. Pero es más correcta y precisa la palabra mexica. A pesar de su caída, el legado de los aztecas sigue vivo. Sus historias, arte, cultura e incluso su capital original siguen siendo una parte importante de la identidad de México. Y tampoco se puede ignorar su profunda influencia en las civilizaciones posteriores. Mientras reflexionamos sobre los aztecas, recordamos una civilización caracterizada por sus logros, y la forma en que interpretaron el mundo que los rodeaba. Sigamos honrando y celebrando esta cultura de resiliencia, creatividad e historia vibrante. Desde sus inicios míticos, el ascenso y caída de su imperio, hasta la forma en que influyeron en nuestra comprensión moderna de la cultura y la sociedad, los aztecas fueron un pueblo de gran importancia e impacto. Si bien los aztecas ya no son una fuerza prominente en el mundo actual, continúan dejando una huella indeleble en los anales de la historia, recordándonos el poder del ingenio, la determinación y la resiliencia humanos. Entonces, mientras miramos hacia atrás y aprendemos sobre la intrigante historia de los aztecas, comprendemos que su legado está impreso en las sociedades modernas, dando forma a nuestro mundo de maneras que podemos o no darnos cuenta. Los aztecas no se limitaron a construir grandes templos y ciudades, sino que se reinventaron a sí mismos, y a su sociedad una y otra vez, aprovechando su comprensión del mundo para dar forma a una civilización que, a pesar de las probabilidades, continúa inspirando hasta el día de hoy. Es con estos pensamientos y reflexiones que nos despedimos, aunque sea temporalmente, del cautivador mundo de los aztecas. Su memoria, su historia y su influencia continúan persistiendo, resonando en los pasillos del tiempo, y tocando los corazones y las mentes de generaciones. Ya sea contemplando los restos de su otrora gran ciudad, explorando sus intrincadas obras de arte o escuchando cuentos de sus orígenes míticos, los aztecas continúan obligándonos con su atractivo e intriga, pintando una imagen vívida de un pueblo que se atrevió a soñar y construir imperios a partir de sus realidades. La narrativa azteca está llena de triunfo y tragedia, una historia que nos recuerda la naturaleza transitoria del poder, y la naturaleza duradera de la cultura y la identidad. Entonces, a medida que nos acercamos al final de nuestro viaje hacia la historia azteca, llevemos a cabo sus lecciones y legados, asegurándonos de que vivan en la conciencia colectiva de la humanidad. Como los colores vivos de un mosaico azteca que han resistido la prueba del tiempo, el espíritu de los aztecas también ha perseverado, iluminando nuestro camino y resonando a través de los siglos. Desde Tenochtitlán hasta la moderna Ciudad de México, su espíritu indomable continúa inspirando, guiando y dando forma al mundo que nos rodea. Los aztecas, con su fiesta de cultura, arte, arquitectura e historia, nos llevan a un viaje que deslumbra la vista y cautiva la mente, dejando una huella indeleble en nuestra comprensión del mundo y nuestro lugar en él. A medida que nuestra exploración de su intrigante viaje llega a su fin, debemos tratar de mantener vivo el espíritu de los aztecas, audaz, creativo y tenaz. Al llegar al final de este capítulo sobre los aztecas, llevemos adelante su fascinante saga, su legado perdurable y su espíritu indomable. Que su historia continúe informando nuestro presente, que su arte continúe inspirando nuestra creatividad, y que su resiliencia continúe definiendo nuestro destino compartido como humanos en este intrincado planeta. Si te ha gustado nuestro vídeo, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.